19:53 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, ahora con qué continuamos. Hoy quiero compartir con ustedes un informe muy particular para tratar de desmitificar ciertas ideas que se ciernen en torno al ecologismo, particularmente con lo que son las energías verdes. A veces parece presentarse como una suerte de panacea y utopía el desarrollo de energías renovables a las cuales uno puede favorecer, pero ya no desde la intromisión gubernamental, porque donde el Estado interviene en materia económica, finalmente sucede lo que está destinado a suceder, que es el conflicto y el caos. Así pues, me cierne particularmente cómo las energías verdes han sido precursoras de un sinfín de disturbios civiles. Para tratar de no extender tanto el presente informe, he resumido los puntos esenciales. Las políticas públicas del ecologismo que hacen que las energías sean escasas y costosas están siendo promovidas particularmente por ciertas élites adineradas que dan como resultado disturbios internos dentro de cada nación, al tiempo que disminuye el acceso de la sociedad civil a las energías que tradicionalmente podían consumir para el desarrollo de sus economías domésticas. La capacidad que tiene una nación para perseguir vigorosamente sus intereses nacionales se encuentran mermadas actualmente por lo que son las agendas globalistas, particularmente la Agenda 2030, en torno al ecologismo. Desde 2011, este ha sido el caso paradigmático que se ha visto tanto en Egipto, Francia, Kazajstán, Alemania e incluso, y como sucede actualmente, Estados Unidos. Texas se acerca al primer aniversario de su épico apagón eléctrico de 4 días, desencadenado por un vórtice polar que trajo frío y lluvia helada sin precedentes, en pleno auge del famoso calentamiento global. Actualmente van a justificarlo como una suerte de emergencia climática, otro modelo ecológico fallido, pero que se fue viendo exacerbado dicho apagón por la creciente dependencia del Estado a la energía eólica y solar, que no eran confiables pero que estaban siendo subsidiadas por el gobierno federal. La conservadora Texas, la capital energética de Estados Unidos, no fue inmune a la moda de descarbonizar a toda costa sus propias industrias. Esto debería ser una advertencia de que las fuerzas del caos energético son realmente formidables. Décadas de subsidios federales para la energía eólica y solar han promovido que estos recursos se constituyan en exceso en el estado de la estrella solitaria, lo que lleva a una extrema volatilidad tanto de los precios al acceso del público como a los precios mayoristas distorsionados para las industrias, que a veces terminan siendo en un desfasaje negativo para el Estado. La revolución del 2011, para tomar un ejemplo también que ha sido paradigmático, me refiero a la revolución que derrocó al presidente de Egipto, Mubarak, fue provocada en parte, y quiero aclarar ese punto, por los tecnócratas que argumentaron que el régimen ya no podía subsidiar el costo de los alimentos básicos y el gas para poder cocinar por parte de la sociedad civil. Los fuertes subsidios a la energía alentaron un vigoroso comercio en el mercado negro a medida que la gente generaba dinero revendiendo gas natural y butano a precios de mercado. Más o menos fue lo que sucedió en manera similar en Kazajstán durante el mes pasado, donde los funcionarios lucharon por mejorar una economía plagada de corrupción e ineficiencia. Allí el gobierno había subvencionado fuertemente el gas natural butano que se producía localmente, lo que alentó a los ciudadanos a convertir sus vehículos para que funcionaran con él. Los subsidios se volvieron inaccesibles para el gobierno y terminaron finalmente. Es decir, no pudieron sostener con la caja gubernamental lo que podríamos cuidar el lenguaje, lo que ha sido el exceso de gasto público para sostener dicha fuente energética. En cuestión de semanas, violentas protestas se vieron en las calles donde estuvieron a punto de derrocar el gobierno, y allí fue donde Rusia lideró una fuerza de seguridad regional para sofocar la revuelta. El aumento de los precios, alimentado por la escasez energética empeorada por las políticas ecológicas en torno al cambio climático, es un factor importante en el aumento del 244% de los disturbios y manifestaciones antigubernamentales en todo el mundo durante la última década. Es decir, los últimos 10 años de existencia de la humanidad se han visto un crecimiento
en estas protestas antigubernamentales han crecido en los últimos 10 años un 244% a los periodos anteriores. Y todo justamente porque dichas protestas se venían vinculando directamente a la forma ineficaz e ineficiente mediante la cual el gobierno intentaba abrazar una agenda ecológica que iba en contra de los intereses nacionales. Y tal malestar no se limita solo a las naciones en desarrollo. Así pues, podemos tomar un nuevo caso paradigmático donde se ha visto en Francia la famosa protesta de los chalecos amarillos en 2018. Su principal demanda era bajar los impuestos sobre el combustible. Una situación que en algún punto puede encontrar cierto paralelismo con una protesta muy conocida que se dio en Canadá, no me refiero a la que está sucediendo actualmente. En noviembre, digo esto, como sucedió en 2018, lo que aparecía en el mundo era que en nombre de la lucha del cambio climático, el gobierno de Macron había anunciado un aumento de 25 centavos por galón en los impuestos a la gasolina y 10 centavos para el de diésel. Esto fue además de 7.06 dólares por galón en la gasolina, casi la mitad de los cuales eran impuestos. Un sistema muy similar, insisto, a lo que está sucediendo en Canadá tiempo atrás. En menos de un mes, el gobierno francés tuvo que dar marcha atrás, pero las protestas se vieron sofocadas particularmente por el avenimiento de la pandemia que se pudo observar al comienzo del 2020. Alemania es un ejemplo particularmente desconcertante de cómo la convivencia política puede llevar a una nación entera a un precipicio donde todos se verían afectados menos justamente la propia política. Alemania hizo un primer esfuerzo por descarbonizar al tiempo que desalentaba sus plantas de energía nuclear. Este esfuerzo ha puesto a Alemania y por extensión a todo lo que es la Europa occidental a merced del gas natural, donde particularmente su principal proveedor es Rusia. En 1990 la energía nuclear generaba casi el 30% de la electricidad en Alemania. El año pasado, estamos hablando 2021, solamente generaba el 13,3%, es decir, hubo una caída cerca de un 20%. Se especula que a finales del año 2022 Alemania ya dejaría de producir definitivamente energía nuclear. Ahora viene la cuestión más interesante. La demanda de poner fin a la energía nuclear en Alemania fue liderada por el Partido Verde de esa nación, producido justamente por los temores de la vieja Guerra Fría sobre una eventual guerra nuclear. Incluso hoy, la alianza de los tres partidos que gobiernan Alemania, es decir, la socialdemocracia, el Partido Verde y el Partido Democrático Libre, se ha opuesto a un proyecto de plan de la Unión Europea para etiquetar la energía nuclear como energía sostenible. Es decir, este espacio del gobierno alemán, que insisto, socialdemocracia, el Partido Democracia Libre y el Partido Verde, a contrario de lo que sostienen países como Francia, República Checa o Polonia, ellos consideran que la energía nuclear no forma parte de las energías verdes. Pero aquí viene la ironía. Los alemanes habían estado cerrando sus centrales eléctricas de carbón y la contribución del carbón a la red se redujo en casi 2/3 en los últimos 30 años. Pero la realidad es que los aumentos del precio del gas natural y la falta de confiabilidad de la energía eólica hicieron que el carbón se terminase recuperando del 26% que había en el 2020 al 32% en el 2021. E irónicamente, Alemania ha compensado gran parte de su déficit de electricidad aumentando las importaciones de electricidad de Francia, cuya energía es esencialmente nuclear, lo que demuestra que los sentimientos antinucleares no pueden generar la electricidad que necesita hoy Alemania y por eso recurren, valga la redundancia, a la energía nuclear. En 2019, el gas natural proporcionó el 25% del consumo de la energía primaria de la quinta economía más grande del mundo en aquel momento, con un 97% de gas importado principalmente de Rusia. Estamos hablando, para que la gente tome conciencia, el 97% del gas que se utiliza para energía provenía de Rusia. Y aquí viene un conflicto que a más de uno le ha de ser conocido en torno a lo que han sucedido en las noticias en las últimas semanas. La dependencia de Alemania del gas natural ruso
crecerá cuando el gasoducto Nord Stream quede bajo el mar Báltico y entre en funcionamiento, lo que permitiría a Alemania eludir la dependencia del gasoducto ruso que transita por Ucrania. Es decir, con el Nord Stream ya habilitado, Alemania podría tomar gas en forma directa de Rusia sin depender del paso ucraniano. Esto es muy importante tener en cuenta porque hoy el gas justamente transita por Ucrania. Las consideraciones políticas internas alemanas que dieron origen a toda esta reforma en torno a lo que es la Agenda 2030 han formalizado una dependencia de la energía rusa, lo que ha impulsado un resurgimiento de la política real en esa nación. Por lo tanto, no harán nada para molestar a su principal proveedor de energía. Esto incluye obstaculizar los esfuerzos de la OTAN para reforzar la defensa de Ucrania. Un dato: el 21 de enero, Alemania bloqueó la exportación de Estonia a Ucrania de todo el sistema de artillería necesario para la defensa. Como vemos, todo se vincula íntimamente, desde un conflicto bélico en toda la zona báltica hasta lo que es la Agenda 2030. Ya para no extender más el análisis y que la gente pueda tomar dimensión de qué hablamos cuando hablamos de energías verdes, vamos a tomar también el caso de Estados Unidos nuevamente, pero ya no en esa Texas conservadora que se ha visto totalmente asediada por justamente el espacio progresista, sino vamos a ir a una región que es naturalmente progresista, donde también padecen estos conflictos y estas contradicciones. Me refiero particularmente a California. En California, la tensión por el aumento de los costos de la energía, agravado por las políticas ambientales de la izquierda, particularmente con el plan de gobierno que propuso Ocasio-Cortez, no han resultado todavía en esa violencia que uno puede llegar a observar en Francia particularmente, pero que ya están generando tensión dentro del Partido Demócrata. En una audiencia legislativa reciente se pudo observar cómo lo que es la producción de petróleo en alta mar de California ha generado estragos dentro del Partido Demócrata. Particularmente me refiero a un conflicto donde aparece el asambleísta estatal demócrata Mike Gibson, quien representa a Carson, una ciudad industrial cerca de Los Ángeles, donde el ingreso per cápita es de aproximadamente $30.000 anuales. Donde pregunto si acaso el Partido Demócrata iba a priorizar salvar los árboles o salvar las personas debajo de los árboles. Esto en referencia a cómo se está atacando cada vez más la producción energética a base de petróleo en Estados Unidos, lo cual genera una merma en la producción y el ingreso per cápita de los ciudadanos. Acá aparece entonces el asambleísta estatal Richard Bloom, que representa a Santa Mónica, cuyo ingreso per cápita es de $75.000 aproximadamente por cada ciudadano. Y él replicó: tenemos que salvar el árbol y las personas debajo del árbol. No está salvando a un humano, sino está salvando los árboles. Claramente un discurso netamente ecologista y claro, es muy fácil opinar respecto a una agenda verde cuando sos representante de una comunidad cuyo ingreso per cápita promedio es de $75.000 y no como en el caso que se vio de Carson, donde el ingreso promedio del trabajador es de $30.000. ¿Qué es lo que quiero sintetizar en este sentido? Que aquí lo que se está viendo, que toda la agenda verde es promovida esencialmente por gente que no tiene la más mínima preocupación por sostener una economía a nivel nacional. Porque cuando entran en conflicto justamente los intereses nacionales, particularmente con la industria, vemos que el ecologismo, lejos de contribuir a la sostenibilidad, lo que hace es empeorar las condiciones de producción, que a la postre son mucho más contaminantes que cualquier economía de mercado medianamente responsable y medianamente desarrollado, como se vio, por ejemplo, en el pico récord en baja emisión de CO2 que tuvo Donald Trump cuando se retira el Tratado de París, justamente para no seguir financiando naciones que no invertían en la protección ambiental, mientras ellos sí estaban procurando cuidar de manera interna su propio medio ambiente. Sin más y muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que